Estamos con Julio Horton, miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo, abogado, amigo de la casa, y vamos a tratar con él todo lo que tiene que ver con el Código Penal y asuntos migratorios también de lo que está pasando. Más de 300.000 haitianos regresan de los Estados Unidos. ¿A dónde van toda esta gente? ¿Y qué está pasando con el Código Penal? ¿Nos favorece o no este tema de la ley Mordaza? Julio Horton, bienvenido a Una Nueva Mañana. Gracias, buenos días, estimado Nelson, y a todo este prestigioso equipo encabezado por Colombia, Freddy, don Humberto, Yamel y Alba. Gracias por permitirme una vez más este espacio. Yo quisiera iniciar con el tema de lo que ha dicho Nelson. Yo creo que sería bueno que nosotros como programa empecemos a utilizar los nombres correctos de lo que está sucediendo. Me refiero a que tuvimos a Miguel Valerio aquí la semana pasada, quien desmintió el tema de que no es ninguna ley Mordaza. También estuve escuchando a Julio Curi, que dijo lo mismo. Entonces, en cuanto a este tema del Código Penal, ¿podríamos completamente descartar o asegurar más bien que la palabra ley Mordaza es una mala utilización de lo que la gente ha querido decir que es una ley Mordaza y en realidad no lo es? Bueno, como estaba contemplado antes de la modificación, constituía una ley Mordaza. Pasa que los pueblos, con su sapiencia, bueno, pues tipifican con su lenguaje popular el código. Se le llama ley Mordaza porque en la forma en que fue aprobado inicialmente, contemplaba la prohibición de todo lo que era divulgación de mensajes a través de WhatsApp, redes sociales. Entonces, cuando usted coarta la libertad de expresión a través de cualquier medio, que nuestra legislación lo contemplaba y no había por qué coartarlo. O sea, el hecho de que usted escribiera por una red social cualquier tema, claro, si usted dice algo sobre una persona, tiene que tener el fundamento y la prueba. Pero no era ¿verdad? la realidad en la práctica. Entonces, en nuestro país. Bueno, es que no estaba prohibido. Entonces, ¿por qué coartar el derecho a la libre expresión a través de las redes sociales? Cuando inclusive este gobierno, uno de los pilares fundamentales por los cuales llegó al poder fue por una campaña a través de las redes sociales. Entonces, llamaba la atención de la ciudadanía el querer coartar las redes sociales a través de las... Porque eso no estaba en el Código Penal. El Código Penal viene reformándose del año 2000-2002. La primera comisión se formó en el año 2000, que la formó el presidente Leonel Fernández, con juristas especialistas en derecho penal, y luego cada cuatrenio se incorporaban modificaciones. Yo fui presidente de la Comisión de Justicia. En esa ocasión no contemplaba una modificación a la ley de expresión de pensamiento. Eso se incorporó ahora, fue. Entonces, ¿pero por qué se incorporó? Bueno, porque a través de varias vías se estuvo tratando de modificar esa ley y al final, bueno, pues lo colaron por el Código Penal. Esa es la realidad del Entonces, tema. cuando usted dice inicialmente, es porque en la última modificación que se hizo antes de que el presidente ya promulgara esto, ya no es ley Mordaza, según lo que usted explica. Bueno, se hizo una modificación adecuándola, eliminando ciertos aspectos. Vamos a ver cómo los tribunales también van a aplicar esa parte de la ley. Entiendo que se fortaleció un poco más la ley de libre expresión en su modificación, pero se eliminó realmente el contexto como estaba. El artículo como estaba fue modificado. Entonces ya no es ley Mordaza. Y en principio, vamos a decir, vamos a ver cómo los tribunales van a aplicar entonces el texto legal aprobado. Pero, diputado, yo veo que se ha hablado mucho de estos artículos de un código completo. ¿Qué cosas destacables también podríamos decir que cambian a partir de la entrada en vigencia de este nuevo código para orientar a la ciudadanía, como ha dicho Alba en otras ocasiones? Mire, uno de los elementos que yo inclusive me incliné en su momento con el aumento de las penas. Hay criterios, hay gente que entiende que el aumento en nuestra legislación, la pena máxima son 30 años. Nosotros no teníamos
el principio del cúmulo de penas. En esta modificación se establece el principio del cúmulo de penas y se llevan las penas hasta 60 años. Entonces, por eso inclusive en la sociedad dominicana en los últimos 10 años hemos visto crímenes atroces, matan a un niño, lo queman, o sea, luego matan a la mamá, o sea, crimen sobre crimen. Y la pena máxima a aplicar era 30 años. En esta ocasión ya, a partir de hoy, los dominicanos tienen que saber que aquí existe una pena ahora hasta 60 años. Incluso casos si usted comete un crimen más otro crimen más otro crimen, se le van a sumar la pena aplicable a cada ilícito penal que usted cometa. Diputado, a mí me llama la atención eso porque las cárceles, y yo que he estado en varias veces, me tocó vivir un día en La Victoria, que puedo escribir un libro nada más con ese solo día que pasé ahí. ¿En La Victoria o La Parra? En La Victoria, en ese tiempo. Estuve, en el tiempo que trabajé en la Suprema como ingeniero industrial. Sí. Y el hacinamiento que hay en las cárceles dominicanas, he estado también en Najayo. ¿Cómo se prepara el Estado y la visión de ustedes también como futuro gobierno para tener personas internas o presos por 60 años? ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, eso es parte de la reforma que tiene el Estado pendiente. Aquí hay una deficiencia en el sistema carcelario, hay que reconocerlo. Esa cárcel Las Parras, bueno, estuvo cerrada 3 años y debió de haber entrado en funcionamiento hace 3 años. Y quizás debieron haberse planificado otras cárceles para contrarrestar los índices de delincuencia que hay por la inseguridad ciudadana que existe en el país. Pero, diputado, lo cierto es a mantener a esa gente preso, ¿de dónde van a salir? Los recursos salen inclusive de los propios ciudadanos, porque si usted no sabe, por ejemplo, la Procuraduría General de la República recauda muchos recursos. Cada vez que usted va a notarizar un acto o cualquier solicitud de certificado de no delincuencia, las multas, todos esos recursos van para la Procuraduría. Pero además, los recursos de actos por incautaciones de bienes, eso va a la Procuraduría. Entonces, esos recursos se pueden utilizar en la reforma del sistema penitenciario del país. Y creo que también el Poder Ejecutivo ha estado aumentando el presupuesto y debe aumentarlo más para que el Ministerio Público pero además el propio gobierno que debe construir las cárceles del país. No solamente con los recursos de la Procuraduría, el Estado recibe muchos recursos. Y más este gobierno que ha tomado en apenas 6 años 28,000 millones de dólares prestados. Entonces, de esos recursos pudo haber construido cárceles. Entonces, Julio, pero hay un mea culpa. Sí, pero hay un mea culpa que Julio tiene que hacer la fuerza del pueblo cuando era gobierno con el PLD. No hubo remodelación de ninguna cárcel durante el gobierno del PLD o no se agregaron cárceles nuevas. No, te voy a dar un dato. En la gestión del doctor Radamés Jiménez Peña se construyeron 16 cárceles en el país. Se remodelaron algunas y con recursos propios. Y déjame decirte un dato también, que quien presidía la comisión de veeduría era un comunicador adverso al gobierno, Uchi Lora. Wow. Presidía la comisión de veeduría de la gestión de Radamés Jiménez. Entonces se construyeron, y ahí están los datos. Ha sido el procurador que más cárceles ha construido, con recursos propios de la Procuraduría General de la República, con ahorro que hizo el doctor Radamés Jiménez Peña. Disculpa, Humberto, pero el tema es que estas cárceles se convirtieron en head office del crimen organizado. Pues vimos ayer la presidenta de Costa Rica o la semana pasada, para que lo agregues también a tu comentario seguramente, Humberto, no hay enchufes a partir de hoy en las cárceles de Costa Rica. Lo que te quiero decir es que lo que se haya hecho durante el gobierno del PLD no ayudó a que bajara el nivel de crimen organizado en la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos tienen que ir un paso más hacia adelante del crimen organizado. Y de la tecnología. Y de la tecnología, así es. Julio, entonces, mire, usted sabe algo, salgamos de las cárceles, resuelvan ese problema, porque aparte ustedes participaron de un consenso ahí, y como tienen minoría en el Senado, tampoco pueden embromar mucho. Eso se lo buscaron, era mayoría y ahora son minoría. Solamente son 3 de 32, que quede claro. O sea, no tienen mucho derecho a protestar por el tema del Código Penal. Pero sí hay un tema que tiene que ver con España. ¿Qué le parece? En España invadieron Ceuta. Sí.
Es decir, le metieron 60.000, 70.000 personas al mismo tiempo a la ciudad española, que está ahí, antes de que existiera Marruecos. Eso es español hace más de 500 años. Mire, ¿y si aquí pasa lo mismo? Y se lo pregunto a usted, que es miembro de la Fuerza del Pueblo y por lo tanto trabaja con el presidente, mi querido amigo Leonel Fernández. ¿Y si aquí se ponen de acuerdo 50, 60.000 haitianos o los organizan y dicen vamos por esa frontera y vamos a cruzar por ahí? ¿Qué va a pasar? Sobre todo porque hay una situación de laxitud o creación de una frontera semiabierta en el gobierno del propio Leonel, donde hablan de que Leonel es un globalista que sí adhiere a lo que es esa política de derechos humanos en la cual la migración es importante para los países, pero en el caso nuestro muchos piensan que es un peligro para el país. No, mire, ciertamente hay una gran preocupación con lo que ha pasado recientemente en España con los marroquíes por Ceuta, que entraron en masas, más de 50.000, 60.000 ciudadanos buscando comida, alimentos. Entonces, en Haití hay una crisis humanitaria, una crisis política, no hay Estado, y este gobierno del PRM en materia migratoria en estos 6 años se ha olvidado de la migración, de regular la migración. Esa es la realidad. El gobierno ha fracasado en materia migratoria. Y te voy a explicar por qué. La Ley General de Migración, la 284-04, que es el marco jurídico y el reglamento del año 2011 aprobado por Leonel Fernández, el reglamento de su gobierno del 2011, contempla que el organismo máximo de evaluación, formulación de política migratoria es el Consejo Nacional de Migración. Es la máxima autoridad que lo preside el Ministerio de Interior y Policía. Y ahí están el Ministerio de Trabajo, Turismo, Relaciones Exteriores, Salud y otras instituciones, Migración, pero lo preside el Ministerio de Interior y Policía. ¿Usted sabe cuántas veces se ha reunido en 6 años ese Consejo Nacional de Migración? Me imagino que ninguna. Ni una sola vez. Ah, bueno. Entonces puede haber Eso es política. Claro. Y la propia ley dice que el Consejo debe reunirse semestralmente, ordinariamente y extraordinariamente cuantas veces sea convocado. Para políticas. Para diseñar la política migratoria del Estado Dominicano. Bueno. Entonces, ¿qué resulta? Aquí no hay política migratoria de este gobierno. Entonces, nosotros tenemos una bomba de tiempo con el tema migratorio y los hermanos de Haití. Hermanos suyos son otra cosa. Míos no son hermanos. Bueno, vamos a decir, vecino, dígale vecino. Pero mientras, no son hermanos míos. mientras dilucidamos esta discusión con la anuencia de nuestro invitado, vamos a despedir para Teleantillas y regresamos en breve aquí para nuestro canal de YouTube y para el canal 61 de Claro. Una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Es una nueva mañana donde todo puede ser. Diputado, siguiendo en la misma diputado, línea, sí. en la misma línea, dicen que los presidentes y los diputados siguen siendo de por vida, ¿verdad? Estados Unidos está endureciendo la migración con Haití, sin embargo, fuera de pantalla estábamos hablando de que eliminó el TPS. Sí. ¿Es un riesgo para República Dominicana esta eliminación? Obviamente, recientemente a través de un tribunal de la ciudad de Nueva York que dictó una sentencia, claro, por presiones del gobierno de Trump, en donde se está reforzando la deportación de todos los nacionales de otros países que no sean norteamericanos en Estados Unidos. El TPS era un tratamiento especial que tenían los nacionales haitianos en Estados Unidos que no podrían ser deportados. Ya ese tratamiento se acaba de eliminar y se estima que entre 350.000 nacionales haitianos van a ser deportados en este año. ¿Y hacia dónde van a ser deportados? A Obviamente Chile, ¿verdad? que va a ser deportado hacia la República Entonces, Dominicana. ¿Pero por qué?
Bueno, Haití. es Haití que debe deportarse. Claro. Ahora, eso va a aumentar la presión migratoria hacia la República Dominicana. Claro. Y si las autoridades de la República Dominicana en estos 6 años no han diseñado una política migratoria correcta, con un plan de trabajo, porque es que no es en el aire, la política migratoria que se vio diseñar, inclusive la propia ley contempla que el presidente de la República debe dictar un decreto aprobando esa política migratoria y presentándosela al país con un plan a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso no se ha hecho en estos 6 años. Entonces, por eso yo digo que el gobierno del PRM se olvidó de la migración y, según los datos, aquí en el país hay más de 4 millones Mire, Julio. de haitianos en condiciones irregular. Colombia, mira, Julio, te consigo mire, los como números. ustedes son expertos en Sí, tener 4 leyes, reglamentos, crear comisiones, todo, que al final no funcionan. Ay, Dios Humberto, mío. Mire, cuidado. déjeme preguntarle algo. Cuidado. Déjeme preguntarle algo, Julio. Mire, usted sabe que la fuerza principal de defensa de la territorialidad de los Estados Unidos ahora es el ICE. Sí. Una fuerza especial que le pregunta a la gente, déme ver sus papeles. El Sí. ICE. El ICE. No me hable más del pasado, ni me hable de este gobierno. Si usted llega al gobierno, ¿usted estaría de acuerdo que se creara una fuerza así en la República Dominicana para deportar masivamente a los haitianos? Totalmente de acuerdo, 100%. Pero Leonel ya no. lo hemos, no, Leonel sí Pero está de Leonel acuerdo. no. Sí, es que lo planteó ayer en Dajabón. Ahora, me Oh. está leyendo. Pues lo está mire, leyendo. me está leyendo. Yo No, lo es que yo lo propuse ayer mismo. Leonel lo planteó en Lo puede Dajabón. buscar Leonel acá. está de acuerdo con fortalecer las regulaciones migratorias y habla inclusive de que la facultad de deportación del gobierno dominicano es una facultad constitucional. O sea, el que no esté regularmente con su documentación y su visado correspondiente tiene que ser repatriado a su país. Y Leonel lo acaba de plantear, entonces, y fue más allá, dijo que dentro de los planes de gobierno del próximo gobierno del presidente Fernández en el 2028, uno de los pilares fundamentales será el combate contra la migración irregular en la República Dominicana. Que bienvenido al club, porque Bueno, eso no fue su política de Bueno, Estado. pero está siendo planteado, presidente. está planteado. Ayer lo acaba de plantear el presidente Fernández. Era protección más bien de los haitianos ilegales que están aquí en el país, es la realidad. Voy a citar a una amiga de la casa, Janet Camilo, quien ha dicho recientemente que Hipólito Mi Mejía amiga Janet. y Leonel Fernández ya deben retirarse. ¿Cómo? ¿Qué opinión Pero- le merece la presidenta en funciones del PRD que manda al retiro a La Leonel duro. Fernández? Y como un candidato o un virtual presidente de la República que está marcando un 43%, está por encima de todos los candidatos que hay ahora mismo, está por encima de todos. ¿Dónde sale ¿Dónde esa Yo voy encuesta? a jugar. ¿Cómo se va a retirar? Yo voy a, Con ¿Dónde la- sale esa presidente, encuesta? yo voy a jugar el 43 y el 44 porque están abonados. Ese número. ¿Dónde fue que salió esa encuesta? Que yo por lo menos no la he visto. No, esa encuesta la hacen grupos económicos o empresariales para ellos diseñar su estrategia hacia dónde va a dirigir sus inversiones económicas y sus proyecciones, que siempre la hacen. Humberto lo sabe, que lo... No, a mí no me meten en ese lío, no. A mí no. Y esa es la encuesta de la embajada también. La embajada le da eso. Bueno, esa yo no he tenido acceso. Yo he visto, ¿Qué van yo he a hacer visto- con Omar? yo ¿Qué he van a hacer tenido con Omar, acceso- Julio? Yo he tenido acceso A la otra. a la de grupos empresariales. Sí, Y esa Leonel- me la dijeron la semana pasada. Sí. Alguien me la dijo. Pero de los déjame decirte, compañeros Humberto, suyos. tú sales a la calle y de cada 10 personas que tú entrevistas, 8, 7 están con la fuerza del pueblo y con Leonel No, Fernández. ¿Qué con van, Omar. ¿Qué van a hacer con Omar? Con la fuerza del pueblo y con Tú que Leonel eres un Fernández. hombre joven, me gustaría, porque cuando se sienta ahí Rubén Maldonado o mi amigo Roberto Rosario Márquez, yo lo entiendo, pero hasta tú, Brutus. Mira, Colombia, la fuerza del pueblo tiene una gran fortaleza política ahora mismo. Si usted evalúa el contexto político actual, la fuerza del pueblo cuenta con un liderazgo fuerte, sólido, una experiencia de Estado extraordinaria, un estadista, un político con unas relaciones internacionales que puso a República Dominicana a brillar en el mundo entero, en la geopolítica, en la inversión extranjera, que se llama Leonel Fernández. Y cuenta también con un sucesor político, porque los partidos deben de tener
una hilera de sucesión presidencial, deben de ir preparando a sus líderes que van a hacer el relevo político en todos los estamentos, tanto al interno como hacia las candidaturas. Entonces, creo que Omar, en ese sentido, esa combinación de Leonel Omar, esa sinergia que se da entre padre e hijo, con mucho respeto y mucha admiración mutua, creo que la Fuerza del Pueblo tiene un posicionamiento y una valoración de esos dos liderazgos que nos convierten en el partido que va a gobernar. Tú sabes que escuchándote, próximos... y esto es una reflexión que Ajá. tú no tienes que responder, me da risa cuando Leonel decía que el PLD era una fábrica de presidentes. Esa fábrica tiró 2 modelos. Adelante, Nelson. Y uno con defecto. No, ya él, son clásicos. Danilo y él. Y Nada ya son clásicos. Nada más. Danilo Son fue clásicos. atacado Julio, por hay el una- fabricante. Sí. Hay una posibilidad, hay una posibilidad remota que ustedes tengan que competir, o ustedes van a competir como partido, como Fuerza del Pueblo, con el PLD, aparte del partido del PRM. Y hay uno de los candidatos del Partido de Liberación Dominicana que fue jefe de campaña de Leonel, que es Francisco Javier García, que conoce todo, digamos, el interior de una campaña. ¿Cómo se está preparando la Fuerza del Pueblo a enfrentarse consigo mismo? Y cuando digo consigo mismo es porque el PLD es una máquina en el tema electoral, en el tema de campañas. ¿Cómo se está preparando el partido para un posible escenario donde tengan que enfrentarse con el que fue jefe de campaña del doctor Leonel Fernández? Mira, nosotros desde la Fuerza del Pueblo no estamos compitiendo con el PLD. Nosotros estamos sumando fuerzas políticas en todo el territorio nacional, en el exterior, y están llegando del PRM, del PLD. En el pasado fin de semana el presidente Fernández estuvo en la línea noroeste, en Dajabón, Montecristi, Barbel de Mao y Santiago Rodríguez. En Dajabón juramentó 3 exalcaldes del PLD. En Santiago Rodríguez, en Montecristi juramentó a Escalfulleri, que es el principal dirigente del PRM, en Los Batelles, era el jefe de campaña. En Valverde Mao juramentó también varios dirigentes de Alianza País, de Justicia Social, inclusive, de Generación de Servidores, o sea, de todas las fuerzas políticas están llegando a la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué? Porque la Fuerza del Pueblo es el partido que el pueblo dominicano le ve vocación de poder, con un líder sólido, experimentado, que sabe a qué se va al Palacio Nacional, a gobernar en beneficio de los dominicanos que hoy están pasando muchas calamidades, en Mira, términos aquí hay- económicos y en términos sociales. Aquí hay una pregunta que hace un televidente, Osiris Vargas, que él pregunta que por qué los políticos siempre tienen las soluciones, pero cuando están fuera del poder. No, las veces que Leonel ha gobernado, Leonel Ha resuelto. ha resuelto, claro, en términos económicos, en términos sociales, en materia de reforma institucional. Leonel ha dado un salto a este país, lo puso en el camino del progreso y del desarrollo. A propósito de lo que decía Sí. Humberto hace un ratito, que usted decía que ya Leonel dijo algo en Dajabón con relación al tema migratorio, ¿tienen ustedes como partido ya algún plan, alguna propuesta concreta de qué harían si es que llegan al poder en vista de que efectivamente el país está en una crisis migratoria desde hace ya mucho tiempo? Claro, la Fuerza del Pueblo está trabajando y lo vamos a presentar dentro Ah. del plan de gobierno, una propuesta al país en términos migratorios. Y ese Consejo Nacional de Migración, inmediatamente Leonel se juramenta en el Palacio Nacional. Creo que la primera semana se estará convocando Mire, para aprobar esa política migratoria del porque país. ya allí están haciendo señas. Sí. Usted no se me va de ahí, Ajá. señor Bandar, con usted. Un saludo a un querido amigo de la Fuerza del Pueblo, que hace mucho no lo veo. Necesito verlo activo. Tenga ¿A miedo. quién? A mi querido amigo, el senador de San Juan, Félix Bautista. Ah, mi Porque hermano está tan Félix. callado, como que ya no participa, está como Él frío. ve Ya este no es programa. hijo del No, presidente. El presidente dijo una vez que él era como hijo de él. ¿Qué pasa? Están peleados, el hijo del No, papá. no, Félix mi ve amigo este programa Félix, todos mi los amigo días. Félix está en toda la región Yo sur estuve la trabajando en la semana- coordinación Pero es que no de la se campaña. ve. Claro. Yo estuve la semana pasada con Sí. él
y me dice que ve todos los días ve el programa. Así que ya, un mándale saludo, saludo, Humberto, mi que está en hermano, sintonía con nosotros. Mi hermano, Yo el lo mejor que operador creo- político que tiene el país está de vacaciones, esa es la fuerza del pueblo, sabrá Dios por Y qué. te mandó un abrazo. No, un no está de vacaciones, un está Pregúntale trabajando. a Radamés Jiménez, a la banda de los cuatro. A ¿Cómo ver es? ¿Cuál es el problema con Humberto. Humberto, te mandó un abrazo bien fuerte Claro que y sí, cariñoso. mi hermano. No, Fernando Ramírez, que te mandó un abrazo fuerte. No, sí, también. Ese De hermano cariño. mío, los Va- hermanos se equivocan. De Yo lo cariño. quiero muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Colombia. Y gracias a ustedes equipo por la formidable. sintonía.